Bienvenidos a la escuela dominical Ven, sígueme. En el capítulo 30 de Alma encontramos los ataques de Corior a Jesucristo en particular y a la religión en general. Corior empezó a predicar al pueblo que no habría Cristo. Y en el capítulo 31 de Alma descubrimos los efectos de las enseñanzas de Corior entre los zoramitas y los esfuerzos de Alma por recuperar a estos seguidores del idólatra Zoram, que se habían separado de los nefitas y habían desarrollado una falsa religiosidad. Eso es lo que encontramos en el capítulo 31 de Alma. No se esforzaban por guardar los mandamientos de Dios. No oraban a Dios diariamente. Se congregaban un día a la semana que llamaban el Día del Señor. Subían a un púlpito y desde allí todos ofrecían la misma oración. Y después, leemos, regresaban a sus casas sin volver a hablar de su Dios hasta que nuevamente se juntaban alrededor del santo púlpito. Habían rechazado las tradiciones que ellos consideraban transmitidas por las puerilidades de sus padres. Se habían separado de los nefitas, estos zoramitas, y decían que no querían que los llevaran en pos de las necias tradiciones de sus hermanos, porque los sometían a una creencia en Cristo. Los zoramitas veían pues la creencia en Cristo como un sometimiento. En esta lección vamos a hablar pues de Corior y de los zoramitas y de sus creencias en contra de las enseñanzas de Cristo. El centro de los capítulos de Alma 30 y 31 es la palabra anticristo. En Alma 30, el anticristo está representado por una persona, por Corior, y en Alma 31 por un pueblo, los zoramitas. ¿Pero qué es un anticristo? Se considera un anticristo toda persona o grupo de personas, organización, ideología, doctrina, enseñanza, dedicadas a la negación o a la falsificación del plan de salvación y redención y a la negación de Jesucristo como el centro de ese plan. En general, se podría decir que un anticristo es todo esfuerzo que se haga para desacreditar y eliminar la religión de la vida en este mundo. Recordemos que la palabra religión viene de religare, que significa ligar, atar, sellar, unir, conectar. ¿Y qué es lo que liga, ata, sella, une y conecta la religión? La religión une dos mundos, el de Dios y el del hombre, el cielo y la tierra, lo material y lo espiritual, lo temporal y lo eterno. Y por tanto, la religión busca la unión entre dos realidades complementarias, la que se puede percibir con los sentidos físicos y la que se debe percibir con los sentidos espirituales. Son dos realidades diferentes, pero no deberían ser excluyentes. Se trataría, por tanto, de unir ciencia y religión. Pero esto solo es posible si hablamos de la verdadera ciencia
y de la religión verdadera. El mayor anticristo que ha habido desde el principio de los tiempos ha sido Lucifer, el gran promotor de las falsas ideas y de las falsas creencias. En el libro de Mormón encontramos ejemplos de anticristos, discípulos de Lucifer dedicados a corromper la verdad. Uno de ellos fue Sherem, un erudito que usó su conocimiento para intentar destruir la fe del pueblo de Nefi en tiempos de Jacob, varios siglos antes de Cristo, enseñando que no habría ningún Cristo, intentando incluso destruir la fe de Jacob. Otro fue Neor, que estuvo entre el pueblo de Nefi un siglo antes de Cristo, intentando corromper el plan de salvación con las llamadas supercherías sacerdotales. Neor representa la corrupción de la religión, convertida en una falsa creencia impuesta por la fuerza. Algo muy frecuente en la historia del cristianismo y una de las causas del alejamiento entre la ciencia y la religión, como vemos por ejemplo en el enfrentamiento entre Galileo, pionero del método científico, y la religión de la época, en la década de 1630. El tercer anticristo es Corior, protagonista de nuestra lección de hoy. El capítulo 30 de Alma nos muestra las tácticas del anticristo Corior y nos enseña el ejemplo de la reacción de Alma a sus enseñanzas que nos pueden ayudar a estar mejor preparados para defendernos contra los anticristos de nuestra época enviados a destruir nuestras creencias religiosas. Y una manera que usa el anticristo para quitarnos el testimonio es hacernos creer que la religión y la ciencia son incompatibles y que tenemos que escoger entre una y otra. Esto ha hecho que muchos de nuestros jóvenes tengan problemas con su testimonio cuando van a la universidad. Henry Eyring, el científico, el padre del presidente Eyring, hizo muchos esfuerzos en su época para ayudar a hacer compatibles la ciencia y la religión en la mente de los miembros de la Iglesia, aunque desgraciadamente hoy en día son pocos los miembros que conocen sus escritos. Este año estamos estudiando el libro de Mormón y el libro de Mormón se ha publicado precisamente para ayudarnos a defendernos contra los ataques de los anticristos. Por eso en 1982 se añadió al libro de Mormón el subtítulo Otro Testamento de Jesucristo. La palabra testamento en griego es diateque, en latín es testamentum y en hebreo beriz. La palabra hebrea beriz se usa con el siguiente significado, el significado de pacto o alianza. En este sentido, la Biblia estaría dividida en dos partes, el antiguo pacto y el nuevo pacto. El libro de Mormón sería el tercer pacto que Dios nos ha dado para renovar su alianza con nosotros, sus hijos, en esta época. Y se añadió este subtítulo al libro de Mormón, el de Otro Testamento de Jesucristo, para recalcar su propósito principal, que es llevarnos a Cristo para hacer un pacto, una alianza o un convenio con Él. Porque, como explica Pablo a los hebreos, Cristo es el mediador del nuevo pacto. Y también, como leemos en Mateo y en 1 Corintios, en su sacrificio expiatorio Jesucristo derramó la sangre del nuevo pacto. Y todo esto es precisamente lo que tratan de destruir los anticristos, el papel fundamental de Jesucristo en nuestra relación con Dios y con el plan de salvación, como vamos a ver. Como estaba comentando anteriormente, Corior enseñaba que la única fuente de conocimiento válido son los sentidos físicos.
Él dijo: no podéis saber las cosas que no veis. Recordemos a Tomás, uno de los 12 apóstoles. Hemos visto al Señor. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Paz a vosotros. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca acá tu mano y ponla en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Mi Señor y mi Dios. Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Tomás decía: ver para creer, y el Señor le estaba diciendo lo contrario: creer para ver. El empirismo, como doctrina sobre la naturaleza del conocimiento, afirma que todo conocimiento es fruto de la experiencia de los sentidos. Empirismo viene del griego empeiria, que significa experiencia. Coriol es un representante de un empirismo radical, en el que sólo existe lo que se pueda experimentar físicamente. Todo lo demás, la existencia de Dios y de un plan de salvación, la realidad del pecado y la necesidad del arrepentimiento, la venida de un Cristo que nos redima de los pecados arrepentidos, la vida después de la muerte, todo esto es fruto de una mente desvariada, decía Coriol. Hay pues un desprecio hacia el conocimiento que proporciona la religión, que es un conocimiento que pretende ir más allá de lo físico y de lo natural, es decir, pretende conocer lo metafísico. Por eso Coriol dice: habláis de la remisión de vuestros pecados, y esto es fruto de una mente desvariada y de un trastorno mental a causa de las enseñanzas de vuestros padres que os inducen a creer en cosas que no existen. Y como buen pre-darwinista o pre-evolucionista agnóstico, Coriol prefiere una vida basada en el instinto, la supervivencia del más apto y la tiranía de los más fuertes. Y lo dice con las siguientes palabras: no se puede hacer ninguna expiación por los pecados de los hombres, sino que en esta vida a cada uno le toca de acuerdo con su habilidad. Por tanto, todo hombre prospera según su genio, todo hombre conquista según su fuerza. Y a esto añade Coriol un relativismo moral que acabe con todas las inhibiciones, diciendo que podemos hacer todo lo que queramos porque el pecado no existe. Como después de esta vida no hay nada, debemos aprovecharla mientras dure para disfrutar
de los placeres que podamos. Es el hedonismo de Epicuro de Samos, que decía que el más allá no existe, que no hay inmortalidad y que de esta manera el epicureísmo se convierte en una fuerza que nos aparta del más allá, convirtiéndose en la antirreligión. Y Corior animaba al pueblo a erguir sus cabezas en su iniquidad, incitando a las mujeres y a los hombres a cometer fornicaciones. Todo esto es una ética muy moderna. Hay que liberarse de la opresión de las religiones, porque según ellos, los agnósticos, ateos, la religión se inventa a Dios y se inventa otra vida después de esta para someternos a la esclavitud en este mundo. Estos defensores de la libertad de conciencia exclaman: ¿decís que este es un pueblo libre? He aquí os digo que se halla en el cautiverio. ¿Por qué se halla en el cautiverio este pueblo según Corior? Pues porque no piensan como ellos, y los que no piensan como ellos y lo que ellos están locos. Tienen un trastorno mental y sus ideas son desvaríos. Y no solo eso, sino que también son unos tontos, dice Corior. Y hablando de estas enseñanzas, el erudito miembro de la Iglesia, Hugh Nibley, que acabo de citar hace un momento, dijo lo siguiente, una traducción libre. Corior mostró cómo entienden la tolerancia estas ideologías liberales y progresistas que descalifican a los que no piensan como ellos. En los versículos 7 a 12 de Alma 30 leemos que para Alma una sociedad libre es aquella en la que toda persona puede pensar y decir lo que quiera. Pero, decía Nibley, para Corior la única sociedad libre es aquella en la que todos piensan exactamente lo mismo que él. Y los que no piensan así no solo están equivocados, sino que tienen unas mentes trastornadas y andan por ahí desvariando. En todo este debate sobre la existencia de Dios, sobre el propósito de la vida y sobre lo que hay o no hay después de la muerte, es interesante leer todo el intercambio de ideas que hay en este capítulo 30 de Alma entre Alma y Corior. Why do ye lead away this people after the silly traditions of your fathers? Ye keep them down in bondage, that ye may glut yourselves with the labors of their hands, that they durst not look up with boldness, and enjoy their rights and privileges. Thou knowest that we do not glut ourselves on the labors of these people. For behold, I have labored even from the commencement of the reign of judges until now, with my own hands for my support. Notwithstanding my many travels round about the land to declare the word of God among my people, and notwithstanding my many labors which I had performed in the church, I have never received even so much as one senine for my labor. Now, if we do not receive anything for our labors in the church, what doth it profit us to labor in the church, save it were to declare the truth, that we may have rejoicing in the joy of our brother? And why sayest thou that we preach to get gain, when thou of thyself knowest that we receive no gain? Believest thou that we deceive this people, that causes such joy in their hearts? Yea. Make them keep it down. Quiet now! Believest thou that there is a God? Nay. Will ye deny again that there is a God, and also deny the Christ? For behold, I say unto you, I know there is a God, and also that Christ shall come. What evidence have ye that there is no God, or that Christ cometh not? I say unto you, ye have none, save your word only. But behold, I have all things as a testimony that these things are true. And ye also
have all things as a testimony that they are true. And will ye deny them? Believest thou these things are true? I know that thou believest, but thou art possessed with a lying spirit. Ye have put off the Spirit of God, that it may have no place in you. But the devil has power over you, and he doth carry you about, working devices to destroy the children of God. If thou wilt show unto me a sign, that I may be convinced that there is a God, yea, show unto me he hath power, and then I will be convinced of the truth of thy words. Thou hast had signs enough. Will ye tempt your God? The scriptures are laid before thee. All things denote there is a God. Even the earth and all things upon the face of it, and its motion, and also all the planets, which move in their regular form, do witness there is a supreme creator. And yet ye go about leading away the hearts of this people, testifying unto them there is no God. Yet will ye deny against all these witnesses? Yea, I will deny unless ye show me a sign. I am grieved because of the hardness of your heart, that ye will still resist the Spirit of truth, that thy soul shall be destroyed. But behold, it is better that thy soul should be lost than that thou shouldest be the means of bringing many souls down to destruction by thy flattering words. Therefore, if ye shall deny again, God shall smite thee, that thou shalt become dumb, that thou shalt never open thy mouth any more, and that thou shalt not deceive this people anymore. I do not deny the existence of a God. But I do not believe that there is a God. And I say that ye do not know that there is a God, and except ye show me a sign, I will not believe. This will I give unto thee for a sign, that thou shalt be struck dumb according to my words. In the name of God, ye shall be struck dumb, that ye shall no more have utterance. Es decir, Corior no niega la posibilidad de la existencia de Dios. Lo que dice es que no se puede demostrar su existencia y que por tanto no se puede saber si existe o no existe y que nadie puede saberlo. Fue el biólogo británico Thomas Henry Huxley el primero en usar la palabra agnóstico y lo hizo en el año 1869. Convencido de haber convertido el no saber en una doctrina. Huxley afirmaba que sólo el conocimiento que se obtiene por medio de la ciencia es cierto y que la religión está fuera de toda posibilidad de conocimiento. ¿Por qué? Pues porque pretende ir más allá de los límites que establece la ciencia. La pregunta es: ¿por qué deciden no creer si tienen la misma justificación para creer que para no creer? Como diría William James, representante del pragmatismo americano, filósofo y psicólogo, él decía que podemos perder calidad de vida al decidir no creer en las enseñanzas de la religión,
por echar de menos evidencias que pertenecen al campo de la ciencia. Y hablando de la calidad de la vida en este mundo, Alma hace la gran pregunta: ¿por qué enseñas a este pueblo que no habrá un Cristo para interrumpir su gozo? ¿Crees tú que engañamos a este pueblo y que eso es lo que causa tanto gozo en sus corazones? Cuando los agnósticos deciden no creer, pierden algo muy importante, pierden el gozo y el consuelo que la fe en Dios produce en esta vida. ¿Y qué ganan a cambio? Como preguntaba Alma Corior, ¿es la religión una mentira para consolar a los ignorantes? La respuesta la da el mismo Corior cuando, viendo las consecuencias terribles de su incredulidad, acaba reconociendo su error poco antes de morir, diciendo: he enseñado que no hay un Dios porque esa enseñanza deleitaba la mente carnal. Y con su enseñanza logré tanto éxito que llegué a creer yo mismo que eran ciertas. La mejor manera de luchar contra el agnosticismo y contra la falsa religiosidad y lograr la unión de la ciencia y de la religión es usar el poder de la palabra de Dios acompañada del testimonio del Espíritu. Alma, después de ver cómo los zoramitas estaban corrompiendo la verdadera religión, dijo: y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a las personas a hacer lo que era justo, sí había producido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido, Alma consideró oportuno poner a prueba la virtud de la palabra de Dios. Y así nos metemos en el capítulo 31 de Alma, que empieza con este anuncio de la obra misionera como una herramienta para combatir la incredulidad. Y así Alma organizó un grupo de misioneros dirigidos por él y formados por Amulek, Cedrón y varios de los hijos del rey Mosía. Y con ellos puso a prueba el poder de la palabra de Dios pidiendo la ayuda divina. Oh Señor, oraba Alma, concédenos el éxito en nuestros esfuerzos por traerlos de nuevo a ti en Cristo. Y el Señor, leemos en 31-38, les dio fuerzas para que no padeciesen ningún tipo de aflicciones que no fuesen consumidas en el gozo de Cristo. Y así acaba el capítulo 31 y la lección. Ciertamente el gozo, fruto de nuestra esperanza en Cristo y en su poder redentor y salvador en esta vida y en la vida eterna, puede consumir cualquier tipo de aflicción en este mundo. Y eso, gracias al poder de la palabra de Dios y a la influencia del Espíritu que nos ayuda a ver más allá de los sentidos físicos. Y, al mismo tiempo, a tener un testimonio sobre la vida eterna. Pongamos pues todos a prueba la virtud de la palabra de Dios en nuestra vida y descubramos el gozo y la paz que trae esta palabra divina en medio de las angustias y de la incertidumbre de esta vida mortal.